Este paseo va a ser distinto. Nosotros vamos a llegar con una embarcación. I've been sleeping just fine, now that you're not on my mind, I'm doing better. I took my time, but I made it here eventually. And baby, now that I did, I don't need to see your name lighting up my screen. Comenzando un nuevo paseo con nuestra agencia preferida, Grupo Suma. Vamos a hacer un paseo diferente con embarcación. Te pasan a buscar por una dirección cercana a donde vos estés ubicado.Nosotros estamos en Junín, en Corrientes, y vamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y hoy nos vamos al municipio de Tigre, ubicado en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Toda la ciudad de Buenos Aires y parte de la ciudad del norte del Gran Buenos Aires, Here we go again, you think by now I know better. Locked in my head. Bueno, y este paseo va a ser distinto. Nosotros vamos a llegar con una embarcación. Ya estamos por subir, recién venimos a buscar a todos los pasajeros y ya estamos yendo acá a la embarcación. Sí, de hecho vamos entre brasileros y argentinos y peruanos también acompañando este paseo. La vamos a pasar muy lindo porque este es uno de los paseos que muchos de los turistas que visitan Buenos Aires vienen, y si sos de Argentina también lo podés hacer. Este es el paseo de Delta Premium. Nos vamos al Tigre y embarcados, una forma distinta. I'll live in your head for the rest of your life. Oh, won't you be my hopeless Valentine? My God, don't we look good together? I should be running away, but so what, whatever. Oh, last love I found needs met the ground and all my roses died. Swore I was through, but looking at you, I think I changed my mind. Buenos días. Y ya estamos subiendo acá a la embarcación. Miren lo que es este catamarán. Bueno, está un poco movido hoy, pero estamos súper tranquilos, ya estamos por salir. Así que vamos grabando paso a paso. Ya nos ubicamos y disfrutamos obviamente de una ventana con una vista que les va a encantar, y seguramente este paseo lo van a terminar haciendo. How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. En cuanto íbamos navegando el Río de la Plata hacia nuestro destino, podíamos observar la ciudad desde otro punto de vista, una perspectiva diferente y única que no podíamos dejar de registrar. And I know nothing to do helps me forget about you. You just came out of the blue. If you only knew. El catamarán en el cual íbamos tenía un piso cubierto, un exterior y una terraza. Realmente una experiencia súper distinta. Poder navegar el Río de la Plata y el Delta teniendo estas vistas de la ciudad es algo maravilloso. Para los que tienen mareo en las embarcaciones, le decimos que es súper tranquilo. La embarcación cuenta con baños por si llegan a necesitarlo. Feelings I feel when you come near me, all I can see is you and me together, building a future forever, loving till eternity. I see you. Si sos de otro país o no comprendes el idioma, no te preocupes. Las instrucciones las dicen en español, inglés y portugués. And I know nothing to do helps me forget about you. You just came out of the blue. If you only knew that didn't have. A medida que nos íbamos acercando al Tigre, comenzamos a ver muchas construcciones, algunas ya habitadas y calculamos que otras utilizadas para fines de semana. Conocimos un poco de la historia del municipio y también cómo se fueron formando y habitando las pequeñas islas. Las islas del delta del Tigre se formaron por la acción de las aguas del Paraná y la vegetación que fija los sedimentos que transportan. Para que se entienda mejor, el río Paraná desemboca en el río de la Plata con sedimentos de arcillas, limos y arenas. Los juncos ribereños retienen los sedimentos, lo que permite que broten semillas de alisos de río. Ahí es donde la vegetación hace su parte y contribuye a fijar los sedimentos. Estos laberintos de islas y arroyos
es lo que atrae a miles de visitantes día a día. Luego de navegar un par de kilómetros, podemos ver un poco de la vida cotidiana de sus habitantes. Los chicos en el colegio, algunos haciendo deportes, otros trabajando. Pero lo que más nos llamó la atención es la naturaleza que tiene este lugar. A medida que íbamos acercando a algún lugar especial, la guía nos iba explicando, así como también se podía escuchar por el altoparlante del catamarán que avisaban lo que estaba por venir. Museo Casa Sarmiento. You always find me here when the world thinks that I've disappeared. You know just where to look. You know just where to look. Después de haber navegado durante aproximadamente 1 hora y media a 2 horas, estamos acercándonos al Tigre, viendo algunas de sus principales atracciones como el Parque de la Costa, el Puerto de Frutos y su increíble costanera. Oh, I'll be old with you. The moon waits the night. The sun awaits the day. Yeah, and I'll await the time when I'll look you in the eyes and say, oh, I'll say Y ya llegamos acá al Tigre, bajamos recién y nos vinimos al Puerto de Frutos. Sí, un lugar bastante turístico, no solamente para la gente que visita Argentina y Buenos Aires, sino también para el propio argentino. Viene a disfrutar, a hacer algunas compras. Hay muchas artesanías, muchas mueblerías. Y dicen que supuestamente el Puerto de Frutos tiene el origen de ese nombre porque antiguamente había gente que se dedicaba a las frutas y las vendía acá. Hoy en día no se ve eso. Pueden haber algunas ventas de mermeladas, pero nada más. Bueno, y recorrimos en la embarcación alrededor de 20 kilómetros. Como dijimos al principio, era más o menos 2 horas hasta llegar a este lugar. Y bueno, estamos acá, nos encontramos con muchos artesanos en este lugar. Y estamos recorriendo un poquito. La verdad que la navegación al principio fue media movida, pero después se calmó, tranquilo. Igual para lo que hemos andado nosotros en Brasil, yo lo vi mucho más tranquilo, así que no se asusten, que no se van a descomponer. Yo soy lo más miedosa en ese sentido, no les va a pasar nada, así que vengan tranquilos a disfrutar, que es un paseo que vale la pena porque conocen un montón, no solamente de lo que es el Tigre y Buenos Aires, sino también de lo que es la historia, por qué surge el Tigre, por qué se llama así. Ahora vamos a explicarle todo con la guía, que lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Lo tienen muy claro. Mi nombre es Patricia, yo soy guía oficial del Grupo Suma precisamente. Hoy estamos en la localidad de Tigre, una de las ciudades más bonitas que tiene el conurbano bonaerense aquí al norte, que está más o menos a una distancia aproximadamente de 25 kilómetros, si llegamos por autopista. Pero también tenemos la posibilidad de hacer la navegación desde Puerto Madero, casualmente, y toda la navegación por el Río de la Plata hasta haciendo toda la navegación por las Islas del Tigre nos lleva aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, Tigre nos ofrece, digamos, una gran variedad de posibilidades. Ahora oficialmente estamos en el Puerto de Frutos, que se llama así porque precisamente los habitantes de las Islas del Tigre, cuando vivían hace mucho tiempo atrás, más o menos hasta mediados del siglo XX, se encargaban de plantar muchos frutales. De esa venta, de esa producción, se venía y se vendía aquí. Hoy actualmente, digamos, ha cambiado la economía y hoy se dedican más que nada a la madera. ¿Por qué? Porque, bueno, la isla ofrece mucha variedad de árboles y se hacen muebles, artesanías y todo ese tipo de cosas.
¿Cómo llega, digamos, el turismo aquí precisamente en Tigre? Bueno, un poco gracias a Domingo Faustino Sarmiento. Él es uno de los grandes impulsores del turismo aquí en Tigre. Yo los invito a todos que realmente vengan a hacer este paseo aquí porque las posibilidades son muchas, muy amplias, obviamente a través del Grupo Suma, pero quienes quieran venir a recorrerlo a través del tren, desde la estación de Retiro de Buenos Aires tenemos 1 hora aproximadamente, llegamos a Tigre y podemos disfrutar el fin de semana, todos los días, hacer picnics, venir a hacer paseos en bicicleta, todo lo que se les ocurre, Tigre nos ofrece esa gran posibilidad. Así que bueno, son todos bienvenidos nuevamente, ¿eh? Y acá en el Puerto Tigre ustedes van a poder encontrar algunas atracciones y lugares para que vengan a picar o comer algo. Así que si quieren venir a pasear, como dijo la guía, pueden venir tranquilamente un fin de semana, un día normal de la semana, lo que sea, porque Tigre es muy, pero muy lindo. Hey, it's amazing the subtle games that you are playing, and you don't even know why. Cuando llegaron los colonizadores españoles que fundan la ciudad de Buenos Aires, una de las primeras cosas que hace es repartir las tierras entre su comitiva. Comenzaron a navegar por los ríos, por el río de la Plata, por el río Paraná. Antiguamente se dice que los españoles se encontraron aquí con algunos animales muy grandes, aparte de que aquí vivían los indios querandíes, que eran pueblos originarios, y esos animales que los españoles no sabían qué eran, les llamaron tigres. Bueno, obviamente no conocían la flora y la fauna de este lugar, pero aquí no viven los tigres, concretamente el tigre es más que nada del continente asiático. Sí que había en esta área, eran jaguares, jaguareté, o onzas pintadas, dependiendo, digamos, de los distintos países de América, como lo llaman. Es por eso que después de muchos años, porque era un área que se solía ver bastante los tigres por aquí, la Municipalidad de Tigre, inicios del siglo XX, decide llamar a esta localidad Tigre. Así que oficialmente sabemos que tiene que ver con ese error que el español cometió, pero que no nos vamos a encontrar ni con tigres y hoy en día tampoco nos vamos a encontrar con jaguares. Así que tranquilo, vengan a disfrutar porque animales no hay. Después de estar recorriendo un poco la costanera, finalizamos este tour con un broche de oro. El Museo de Arte de Tigre está ubicado a orillas del río Luján. Fue inaugurado en el año 2006. Este edificio combina elementos arquitectónicos del siglo XX con un diseño moderno. Aquí se pueden encontrar diversas obras de arte argentina y latinoamericana. Es un lugar muy imponente por su arquitectura. Y ahora sí, ya finalizando este paseo, estamos saliendo acá del Museo de Arte de Tigre. Y bueno, ya nos empiezan a dejar en los hoteles. Pero, ¿qué sensación te dejó esta impresionante construcción que tenemos acá al lado? La verdad muy lindo. Es un escenario donde vienen a sacar fotos, seguramente de casamiento también. Pero no está ahora habilitado para entrar. Seguramente van a habilitarlo más adelante. Es días de semana, capaz el fin de semana sí está abierto. Pero bueno, es una buena opción para hacer. No duden en hacer este paseo porque les va a gustar. Siendo que sean argentinos o no, repito, les va a encantar. Muy, muy lindo. Tiene mucho por recorrer, mucho por conocer. Y si no quieren hacer el paseo, les recomendamos que se vengan en tren, en lo que sea, cualquier transporte, pero vengan a conocer porque realmente es muy bello, muy, muy lindo. Dejen en comentarios si les interesaría que hagamos un paseo, pero en tren y les mostramos el Parque de la Costa, uno de los parques de diversión más conocidos acá en Argentina. Bueno, nos vemos en el próximo video. Oh, I'll say I do. I do.